Las propiedades de los materiales. Si tenemos dos objetos con la misma forma y volumen, pero de diferentes materiales, por ejemplo, uno de acero y aluminio, ¿cómo podríamos distinguir cuál de estos dos objetos es de acero y cuál es de aluminio? Para determinar las características de un objeto, se utilizan las propiedades. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden determinar sin necesidad de transformar el material. Dentro de las propiedades físicas tenemos las propiedades cualitativas. Las propiedades cualitativas son las que nosotros percibimos con los sentidos y no pueden medirse, como el color, como el olor, el sabor, la forma y los estados de agregación. Las propiedades cualitativas son perceptibles con los sentidos, se perciben de manera subjetiva y no son medibles. Los estados de agregación, que son propiedades cualitativas que se perciben con los sentidos, son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los materiales en estado sólido tienen forma definida, tienen volumen definido, no se comprimen, es decir, que al aplicárseles una fuerza no se deforman. Y sus partículas están ordenadas con movimientos de vibración. Algunos de los sólidos forman redes cristalinas. Los líquidos no tienen forma propia, toman la forma del recipiente que los contiene. Aquí, como vemos en esta imagen, tenemos tres objetos de diferente forma, llenos del mismo líquido. Pero en cada objeto el líquido tomó la forma del recipiente. Tienen volumen definido y no se comprimen. Es decir, al aplicárseles una fuerza, no se deforman y por lo mismo que su volumen es definido. Sus partículas se deslizan entre sí libremente. Los gases toman la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Como acá en el caso de estos globos, el aire con el que fue llenado este globo o cada uno de estos globos tomó la forma del recipiente que lo contiene. Son muy compresibles, o sea que al aplicarles una fuerza, como vemos aquí en la imagen, se comprimen. Y sus partículas se deslizan entre sí muy libremente. Los estados de agregación entonces son propiedades cualitativas de los materiales. Propiedades organolépticas, color, olor, sabor. Dureza, resistencia que opone un objeto a ser rayado o cortado. Maleabilidad, propiedad que tiene un material para convertirse en láminas. Ductilidad, propiedad que tiene un material para convertirse en hilos o en alambres. Los estados de agregación, sólido, líquido o gas. El brillo metálico y el brillo vítreo. La opacidad, transparente, translúcido u opaco. Estas son propiedades de los materiales, que son un conjunto de características que describen y definen cualquier material. Entonces, las propiedades cualitativas de los materiales son aquellas que distinguimos con los sentidos, pero no podemos medirlas. Los materiales presentan dos tipos de propiedades físicas. Las propiedades cualitativas, que se distinguen con los sentidos y no se pueden medir. Las propiedades cuantitativas, que como los sentidos tienen limitaciones, entonces es necesario un patrón de medida para determinar su valor. Las propiedades cuantitativas son propiedades que pueden ser medidas. Las propiedades cuantitativas se dividen en extensivas e intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de muestra del material. Por ejemplo, si yo tengo una taza con azúcar y tengo un terrón de azúcar, la masa de la taza de azúcar es mayor que la masa del terrón de azúcar. El volumen que ocupa el azúcar en la taza es mayor al volumen que ocupa el cubo de azúcar. Y ahí tenemos dos ejemplos de propiedades extensivas: masa
y volumen, porque está dependiendo de la cantidad de muestra del material. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de la muestra del material. Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua y lo pongo a hervir a nivel del mar, su punto de ebullición será 100 grados centígrados. Si pongo en un tubo de ensayo una pequeña cantidad de agua y la pongo a hervir, también va a hervir a 100 grados centígrados, siempre y cuando estemos al mismo nivel. Por lo tanto, el punto de ebullición es una propiedad intensiva, porque no depende de la cantidad de la muestra. 1 litro de agua hierve a 100 grados y 10 mililitros de agua hierven a 100 grados centígrados. Las propiedades cuantitativas de la materia pueden ser entonces extensivas, en las que su valor no depende de la cantidad del material que contenga. Dentro de las propiedades extensivas tenemos la masa, el volumen, la longitud, el área. Y las propiedades intensivas, cuyo valor no depende de la cantidad de material que se contenga, dentro de ellas tenemos la temperatura, la densidad, la temperatura de ebullición, temperatura de fusión, la viscosidad, la concentración y la solubilidad. Entonces, las propiedades extensivas son la masa, el volumen, la longitud y el área. El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido empieza a hervir y comienza a evaporarse. La temperatura es el grado de nivel térmico de un cuerpo. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia llamada soluto para disolverse en otra sustancia llamada solvente. El soluto lo vamos a encontrar en menor cantidad y el solvente lo vamos a encontrar en mayor cantidad. La concentración expresa la cantidad de un elemento o un compuesto por unidad de volumen. El punto de fusión es la temperatura en la que un cuerpo se convierte de estado sólido a estado líquido. Y la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Y la densidad es la cantidad de materia contenida en la unidad de volumen.